Juan Carlos Argüello, periodista y editor y director del medio digital Economist. Juanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, Juanca, muy bien. Antes de empezar por el primer día, así que... Sí, así es. Bueno, flamantes medios de emisiones otra vez, vos también con innovando con el medio digital, ¿no? Así es. Y hay que hacerlo, hay que innovar, hay que tener nuevos espacios y nuevos canales para comunicar y para poder expresar también ideas, ¿no?, dentro de esta provincia. Así es, Juanca. Yo me hacía referencia al viernes pasado, ¿no? 24 de marzo. Es inevitable que fue inevitable que se haya politizado esta conmemoración de los 41 años de la última dictadura militar en la Argentina. Pero más allá de eso, decía yo, es interesante que aparezcan informaciones nuevas, ¿no? En este sentido, como lo publicás en Economist, que tiene que ver con la responsabilidad empresarial y no de complicidad de la dictadura, dice, ¿no? A mí me interesó mucho el concepto. Esto fue un reportaje con unas investigadoras, no de Misiones, sino de Buenos Aires, que han hecho un trabajo muy interesante sobre la participación de 25 grandes empresas de todo el país durante la dictadura. Ellos lo que dicen es, no alcanza a hablar de la complicidad, porque cómplice es alguien que acompaña, que eventualmente va detrás o que eventualmente calla ante el delito cometido por otro. Lo que dicen estas investigadoras es que las empresas fueron partícipes, fueron instigadoras, que han aportado personal, o sea, personal digamos, jerárquico, sus ejecutivos mismos han terminado siendo después o ministros o funcionarios, y han aportado logística y recursos. Claro. Y hacen una de las empresas analizadas, uno de los 25 casos analizados, tiene mucho que ver con Misiones y con su realidad económica. No es una empresa misionera, pero tiene mucha influencia, sobre todo en la zona sur, y que ha vuelto a estar nuevamente en debate en estos días con el conflicto terbatero. Porque desde aquel entonces ha logrado, estamos hablando de la hotelera Las Marías, en Gobernador Virasoro, en aquel momento, justamente durante los 70, ha logrado un crecimiento exponencial, merced a comprar tierra, a poder comprar muchos pequeños minifundios que tenían los productores correntinos y quedarse con esa producción, y a partir de ahí cambiar su posición dentro del mercado. Claro. Y lo que dicen, o lo que revelan estas investigadoras, en realidad ya estaba esto en la justicia. Lo que ellas hacen es, digamos, sistematizarlo, es contar en detalle que Las Marías tuvo no una complicidad, sino que prestó directamente servicios muy fuertes a la dictadura. Por eso ellas hablan de responsabilidad y no de complicidad. Lo que se dice es que dentro de Las Marías fueron secuestrados los trabajadores. Hay 13 secuestros en Las Marías, hay 2 desapariciones, y que fueron dentro de la propia empresa. Estas personas, ¿hay una causa judicial detrás de esto, Juanca? Hay, se abrieron varias causas, todavía queda una vigente, pero por un solo caso. O sea, la justicia correntina evidentemente ha demorado un poco más incluso que la misionera en resolver estos crímenes de lesa humanidad. Hay una sola víctima que tiene, está por la causa, y un solo acusado, que es un funcionario policial. No hay ninguna, de hecho, el máximo directivo de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, fue sobreseído sin siquiera haber sido, sin haber prestado declaración indagatoria. Eso también es muy llamativo, digamos, o sea, cómo la influencia de la empresa hace que por supuesto tenga una rapidez, una celeridad que en otros casos no se nota, ¿no? Según cuentan Victoria Basualdo, Andrea Copani y Alejandra Esponda, que son las investigadoras de esta investigación justamente, les ha costado mucho poder adquirir información, ¿no? Llegar a la información que necesitaban. Lo que cuentan ellas es que la información está encriptada.
Digamos, hay mucha información de una fuente, que son las víctimas, que son por ahí los trabajadores que han denunciado, pero no de las empresas. Y en el caso particular de las Marías, directamente casi nada. O sea, no hubo ninguna posibilidad de conseguir información o incluso de cotejar las denuncias que se realizaron los trabajadores, ¿no? O sea, se basa más en los testimonios de las víctimas, en las causas judiciales y en testimonios que fueron publicados en algunos medios de la región. Eso es lo que Juan Carlos, en una parte de la nota hay varios conceptos interesantes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con frenar el activismo sindical y controlar la creciente organización de los trabajadores, dice, ¿no? Claro, o sea, lo que plantean es que no es que la dictadura vino y pretendía simplemente atacar a montoneros o atacar a los que hacían directamente política en aquellos años, sino que se trató de una alianza estratégica, si se quiere, con los principales grupos empresarios para destruir algunos derechos laborales que habían conquistado los trabajadores y frenar justamente esa organización incipiente que se daba en las fábricas. O sea, que ya estaba en algunos sindicatos, pero todavía en algunas fábricas ni siquiera habían entrado. El caso de las Marías es paradigmático. O sea, estamos hablando del año 74, 74, cuando se produjo la primera huelga, porque no tenían ni vacaciones, ni horas extras, ni aguinaldo. O sea, no cobraban, y digamos, esos derechos se habían conquistado 30 años antes. Claro. O sea, que, digamos, o sea, ni siquiera los trabajadores ni siquiera conocían que ya contaban con estos derechos. Claro, estamos hablando de un ámbito rural, claro, donde el trabajador era parte de la empresa, o sea, vivía en la tierra de la empresa, tenía su propia casa ahí. Las Marías ha hecho un trabajo muy fuerte en cuanto a los satélites de la empresa. Digo, hay escuelas, hay comisarías, hay hospitales hechos con el dinero de la empresa. O sea, había una cuestión muy familiar, muy cerrada, que obviamente los trabajadores, hacía que los trabajadores no conocieran de sus derechos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. O sea, los cabecillas de esta revuelta en el 74 fueron después secuestrados y hay 2 desaparecidos. Claro. Interesante, Juanca. Me voy a tu publicación de hoy, tu nota editorial para este domingo, que tiene que ver un poco con esto también del 24 de marzo, ¿no? La ausencia es... Yo quiero decir algo que dije al principio, que se politizó el día. Yo creo que es un día político y digamos, la irrupción de la dictadura también es política. Pero digo, al decir esto porque no hay que politizar. ¿Y qué es politizar? O sea, por supuesto que es un hecho político y hay que tomarlo como tal, y hay que asumirlo como tal y discutirlo como tal. Y las crispaciones... Uno puede estar un poco más allá, un poco más acá, pero negar que el día del 24 de marzo, el Día de la Memoria, es un hecho político, me parece muy fuerte, y eso también es ahí mismo es un hecho político. O sea, negarle la política del 24 de marzo me parece que hay un ascetismo que no va en esto, digamos, un purismo que no va. Bueno, en tu editorial marcás al principio la ausencia, ¿no? La ausencia es una declaración. Así es, o sea, digamos, la idea, no sé si se logra traducir, pero la idea es hablar de la ausencia, obviamente, de los desaparecidos, que es lo que marca la memoria, y la ausencia de nuestro presidente en un acto. O sea, no hubo un acto oficial del gobierno, ni siquiera una mención ni nada, y por el contrario hubo muchos gestos de desprecio, de ninguneo, de minimización, que me parece que no van con el día, no hace falta. Yo no le pido al PRO que sea algo que no es. O sea, está claro que el PRO no está vinculado con la historia política de la Argentina y no le interesa, y no se lo pido. Ahora, tampoco quiero que sobreactúen haciendo lo contrario, que es lo que me parece que ha sucedido en los últimos días, ¿no? ¿Consideras que hubo una provocación, digamos, en ese sentido?
Me parece a mí que es parte del juego del gobierno, que necesita justamente enfocarse en un rival que es el kirchnerismo, que es Cristina, y no en los otros. O sea, a falta de elementos positivos para mostrar en la gestión, me parece que reforzar el anti-kirchnerismo es una estrategia electoral que se está usando, digamos, con mucha potencia ahora. O sea, cuanto más cerca de las elecciones, más potencia va a tener el kirchnerismo, y me parece que contrasta con lo que decíamos hasta el año pasado, ¿no? El kirchnerismo ya murió, el kirchnerismo ya no existe. Bueno, ahora se potencia eso justamente como estrategia electoral, porque, bueno, no hay muchos elementos positivos, tanto en economía como en política, como para mostrar, ¿no? Entiendo, una estrategia de polarización, si se quiere, entre de polarización, claro. En parte uno puede deducir de lo que fue la manifestación de Peña en Cámara de Diputados de la Nación. También sí, es un juego directo con el kirchnerismo de recordar el pasado, y del kirchnerismo también de reflotar el presente. O sea, se buscan los dos como enemigos, porque también se sirven. Al kirchnerismo también, obviamente, ¿qué le sirve esto? Claro. Estar siendo el partido o el movimiento político opositor más relevante, sin tener un candidato firme, porque Cristina todavía no se sabe si es o va a ser candidata. Al kirchnerismo también le sirve, por supuesto, ¿no? Juanca, y por último, del otro lado la gente, ¿no? ¿Cómo ves socialmente toda esta crispación, todos estos movimientos políticos que hay? ¿La gente los tiene en cuenta? ¿Está muy presente todavía esa sociedad que va a los extremos, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo? Mirá, yo, o sea, prefiero no hablar sobre la gente, porque no quiero arrogarme un conocimiento que no tengo. Pero sí te digo, el otro día hablaba con un amigo político de años, y dice, la sensación del bolsillo marca el humor social. Y me parece que pasa por ahí la cosa. O sea, la gente no está teniendo una salida, o sea, una visión de crecimiento. El dinero no alcanza, los sueldos realmente han aumentado poco este año, y no acompañan la inflación. Me parece que el humor político va a pasar por ahí. O sea, alguien que resuelva esto, y puede no ser el kirchnerismo, puede ser otro, o puede ser un castigo muy fuerte al PRO, pero no necesariamente un cambio de rumbo. O sea, está muy difícil de medir ese humor, claro. Pero creo que pasa también por la cuestión económica. O sea, si no se atiende el problema del bolsillo y de la gente que está quedando nuevamente afuera, yo digo, esto para los que ya lo vivimos se parece demasiado a los fines de los 90 y demás, que la pobreza era creciente, el desempleo era creciente. Todavía no hay problemas estructurales, digo, ni de pobreza ni de empleo, pero se empiezan a notar algunos síntomas que son preocupantes, ¿no? Y para la política deberían serlo mucho más. Perfecto. Bueno, Juanca, te agradezco muchísimo por este contacto, y bueno, de aquí en adelante estaremos más en contacto seguramente para analizar este tipo. Un abrazo. Un abrazo grande.